Bueno, pues buenos días, gracias por su presencia. Un placer verles de nuevo en esta sala. Lo primero que quiero decirles es que, sin ser habitual, hoy he querido presidir la mesa de diálogo social en la convocatoria que hemos hecho a los agentes sociales para continuar subiendo el salario mínimo en nuestro país. He querido hacerlo por varias razones. La más importante, para mandar un mensaje fuerte a nuestro país. El diálogo social continúa. Es la mejor herramienta para construir país, para superar las dificultades y para conseguir que esta crisis salgamos de la misma con la mayor igualdad posible. En segundo lugar, para darles las gracias, porque más allá de los debates que hemos tenido, el diálogo social y lo que los agentes sociales y los equipos técnicos de tanto patronales como sindicatos, como del Ministerio de Trabajo y Economía Social, el Gobierno de España, en definitiva, pues han dado lo mejor de sí mismos. Y, por tanto, me parecía que era realmente importante estar con ellos y con ellas hoy. Creo que así lo han reconocido y lo han agradecido. Y un tercer mensaje. Me acosté muy tarde el jueves, me levanté muy temprano el viernes y hoy sigo trabajando. Seguimos avanzando para cambiar nuestro país. El lunes que viene estaré en Burdeos, en el EBSCO informal, y seguiremos defendiendo las políticas que realmente cambian la vida de la gente, singularmente el incremento del salario mínimo interprofesional. Saben ustedes que el Gobierno de España hemos sido muy activos y activas en la defensa, la consecución de la directiva de los salarios mínimos y, obviamente, el lunes en Burdeos seguiré defendiendo lo mismo que hoy he defendido en mi país. Y en la cuestión que nos trae hoy aquí, hemos convocado la mesa. Saben bien, ustedes están aquí ya los periodistas y las periodistas especializados en esta materia. El artículo 27 solo exige una consulta pública. No hacemos nunca consultas públicas, practicamos el diálogo social. Veremos si el diálogo social acaba con acuerdo o sin acuerdo, con acuerdo tripartito o con acuerdo bipartito, pero en todo caso lo realmente importante es que exista diálogo social y así lo hemos hecho. Lo hemos hecho porque la afectación del incremento del salario mínimo interprofesional puede alcanzar a 2 millones de trabajadores y trabajadoras en nuestro país y con la convicción también y con la ciencia que no hay mejor herramienta para avanzar en la igualdad, en definitiva, para estrechar la pobreza laboral, que incrementar el salario mínimo interprofesional. Por tanto, y aquí termino ya, sí señalar que es una herramienta muy importante para los trabajadores y trabajadoras más vulnerables, pero es una herramienta muy importante porque sube los salarios al alza en general y, como se ha demostrado, a pesar de todas las voces agoreras que llevamos desde ya casi hace 2 años, pues es una herramienta que mejora la economía en su conjunto. Por tanto, la política de rentas que está desplegando el Gobierno de España creemos humildemente que es la correcta. Por tanto, el trámite va a ser muy rápido. Los hemos convocado, ya se lo anticipo, para el próximo miércoles, para que con mucha prontitud el Gobierno de España tome una decisión y también con muchísima prontitud despliegue todos sus efectos el nuevo salario mínimo interprofesional en nuestro país. Saben ustedes, ya que les hablaba de Burdeos, que solo hay 2 países que no han subido el salario mínimo en Europa, lo que indica, ¿no?, que en este momento toda la Unión Europea está caminando en la misma dirección, y es que necesitamos proteger a los que menos tienen. Y con este sentido me parece que hemos convocado la mesa y seguimos avanzando, sumando esfuerzos y trabajando por el bien común en nuestro país, le pese a quien le pese. Sí, vicepresidenta, buenos días. Gracias. Quería preguntarle por la cifra, porque, bueno, según Comisiones Obreras, ustedes habrían puesto encima de la mesa una cifra de 996 euros, que quedaría, no sé, según comisiones, un poco lejos de, primero, el deseo de los sindicatos y después el deseo de la patronal, que quizá no está ni por la labor. Yo quisiera saber si esta sería la cifra aproximada o si ustedes tienen otra en la mente. Gracias.
Bueno, hemos sido claros siempre, nos movemos y quiero dar de nuevo las gracias al Comité de Expertos y Expertas que han trabajado en la senda del salario mínimo interprofesional. Hemos sido claros, nos movíamos en una horquilla entre 22 y 40 euros. A mí que me gustaría tener un salario mínimo de 1.000 euros. Esto es lo que vamos a trabajar y, como saben, hoy mismo en el canal administrativo ya está colgado el Real Decreto que se va a discutir sobre esta materia. Pero, insisto, voy a escuchar hasta el miércoles todas las posiciones y, desde luego, ojalá seamos capaces de llegar a puntos de encuentro. Gracias. Encima de la mesa, esta cifra. Yo nunca desvelo lo que pongo encima de la mesa y solo hablo con papeles y, como está en el canal administrativo el Real Decreto, ustedes lo van a conocer. Rojo Vivo, quería preguntarle, resaca de la votación del pasado jueves, quería preguntarle si comparte usted que esta geometría variable no existe y que, por tanto, conlleva estos riesgos que vimos el pasado jueves. Y al hilo de esta votación también, ¿qué piensa del papel de la oposición en la votación del pasado jueves? Y también quería preguntarle cómo ve la postura de la patronal respecto a la posible subida del salario mínimo y el hecho de que cifren esta subida en 996 euros, no llega a 1.000 euros, es un intento de atraer a la patronal para alcanzar un acuerdo en la mesa del diálogo social. Gracias. Gracias. Bueno, la primera reflexión, más allá de la geometría variable, es cómo hacemos política en nuestro país. Y créanme que el jueves creo que se ha puesto en peligro la vida de millones de trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Creo que el aprendizaje ha de ser colectivo, y lo vuelvo a decir, con la vida de la gente, con las cosas de comer, no se juega. En segundo lugar, he dicho y me han escuchado que, claro, la opción era la que era, porque más allá de lo que una desee en política, opera la correlación de fuerzas y sabíamos que no daban los números. Cuando negocié con los actores políticos que tenía sentados enfrente, creían que no había peligro. En todo momento, y me han visto ustedes en un programa televisivo, sabía el lunes que no daban los números y que hacer depender una votación tan delicada de dos diputados de UPN era extremadamente peligroso. Pero bueno, hay voces que negociaron pensando que no había obstáculo y que no existían riesgos. Yo sabía que existían, tantos así como que lo hice público. En fin, aprendizaje colectivo, no juguemos con las cosas de comer, dejemos la política al margen o para otros espacios y sigamos haciendo lo que hace el Gobierno de España. La oposición. No voy a perder ni un minuto los gritos de la oposición, que sigan gritando. El Gobierno de España sigue caminando, sigue subiendo el salario mínimo y sigue mejorando la vida de la gente en nuestro país. Que sigan gritando. Nosotros seguimos trabajando. Y respecto de la patronal, no voy a hablar ni de la patronal ni de los sindicatos. Merecen todo mi respeto, mi consideración. Acabo de estar con ellos y con ellas. Creo que es importante, como siempre digo, que exista diálogo social. Me gustaría, como siempre digo, que el acuerdo sea unánime. Si no lo es así, trabajaré para que exista acuerdo y, con todo, desde luego, lo importante del diálogo social, como siempre digo, es el proceso. Y en estas estamos, y el máximo respeto a los actores sociales de nuestro país, que lo vuelvo a decir una vez más y no me voy a cansar de decirlo. Ellos sí están a la altura de las circunstancias. Quizás la reflexión que llevo es que lo que ha sido capaz de conseguir el acuerdo social lo destruye la política. Lo hemos visto el jueves pasado. Créanme, lo saben ustedes muy bien. Han sido 9 meses con miles de mesas, de centenares de horas, de desencuentros, de encuentros, en fin, de posiciones muy alejadas, pero han sabido estar a la altura de las circunstancias. Pues ya hemos visto, creo que además en directo, que la política no es capaz de tender la mano. A pesar de ello, voy a seguir tendiendo la mano. Hola, sí, hola, vicepresidenta, aquí. Ay, perdón, disculpa. El Corrín del Confidencial. Perdón. Yo quería volver un poco las preguntas a la cuestión del salario mínimo. Yo no sé si nos podría concretar si la subida va a ser retroactiva a 1 de enero, si cree que la propuesta, si finalmente ha sido los 996 euros
podría quedarse por debajo de la inflación. Yo no sé si la inflación les preocupa en cuanto a la pérdida de poder adquisitivo que podría tener el salario mínimo si sube en esa cuantía, teniendo en cuenta que el año pasado también ya se perdió poder adquisitivo. Y no sé si han dialogado sobre la senda de subida para el año que viene y se ha planteado igual un acuerdo a varios años que pueda cuadrarles a los sindicatos y la patronal. Muchas gracias. Gracias por las preguntas. Carácter retroactivo, sí, lo hemos hecho en cuanto hemos llegado al Gobierno, lo saben bien, estamos a principios del mes de febrero. Por cierto, no voy a dar datos, que no puedo hacerlos, pero seguimos incrementando de manera muy relevante el número de contratos indefinidos, a pesar de que llevamos escasamente 7 días de febrero, con lo que la reforma sigue operando positivamente en el mercado de trabajo. Pero sí, como le decía, como saben, el acuerdo inicial que hemos tenido de subida de salario mínimo, que fue, si no recuerdo mal, en torno a mediados de febrero del año 2019, sí, va a ser con carácter retroactivo toda vez que estamos, arrancando el ejercicio económico. En segundo lugar, saben muy bien ustedes, como lo sé yo, que nunca vinculamos la subida del salario mínimo al IPC. Porque no sería en absoluto favorable en situaciones de normalidad para los trabajadores y las trabajadoras. Fíjense lo que nos hubiera pasado en los tiempos prepandemia. Esto quiere decir que no hay que mejorar las condiciones y evitar, ¿no?, en la medida de lo posible, la pérdida de poder adquisitivo, sin lugar a dudas. Pero, desde luego, como saben muy bien ustedes, técnicamente, científicamente, el IPC no debe de operar respecto de la subida del salario mínimo. Sin ir más lejos, el Gobierno de España ha incrementado el salario mínimo el 31%, totalmente alejado a una distancia sideral del incremento, las fluctuaciones del IPC. Por tanto, también hagamos pedagogía en este sentido, ¿no?, más allá del carácter que estamos viviendo de coyuntural de la inflación. Y respecto de la senda, me estaba señalando, es que inauguré la mesa, pero luego la abandoné, y me señalaba el secretario de Estado que sí, que están todas las vías abiertas. No sé si es muy correcto que diga esto, pero a la pregunta que me formula se ha planteado, no vamos a tener obstáculo en nada de lo que tenga que ver. Yo creo que está todo escrito, ¿no?, sobre el 60% del salario medio en España. Gracias. Buenos días, vicepresidenta. A ver si lo he entendido bien. Entonces, a usted le queda por convencer a la COE sobre los 1.000 euros, porque los sindicatos, usted es partidaria, usted es el Gobierno, obviamente, y los sindicatos están muy de acuerdo con los 1.000 euros. Entonces, a ver si lo he entendido bien, lo que le queda es convencer a la COE de los 1.000 euros, ¿no? Bueno, yo... Gracias, querido Miguel, gracias. No voy a desvelar nunca nada. Yo creo que lo sabéis muy bien, los sindicatos quieren más y los empresarios quieren menos, ¿no? Esto es y yo ya he dicho un día que hago un poco de equilibrio, ¿no?, entre todas las partes, ¿no? En fin, todo mi cariño y respeto para la mesa de diálogo, defiendan la posición que defiendan, y lo que sí estoy convencida es que la mesa de diálogo en la que hoy he estado, saben muy bien que una política de rentas diferente ha servido para que esta crisis no fuera como las restantes crisis sucedidas en nuestro país. No se saldó con un ajuste de empleo, ¿no?, esto es, despidos masivos como las anteriores, y no se saldó, ¿no?, bajando los salarios. Creo que esto es un bienestar colectivo, es un aprendizaje colectivo, y yo no puedo más que respetar a todas las partes, defiendan lo que defiendan. Por aquí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Dani González, para Todo es Mentira. Teniendo en cuenta lo importante que fue la nueva aprobación de la nueva reforma de ley laboral, era tan importante, y según ha manifestado usted, también estaba en juego la vida de tantas personas, tantos millones de personas. ¿Debería haberse solucionado antes el escaño vacío de Alberto Rodríguez para así que no peligrara esa votación? No sé si sabe que con el escaño de Alberto Rodríguez tampoco hubiéramos solucionado nada. Lo vuelvo a decir, lo que no se puede es jugar con la vida de la gente. Y aquí lo dejo. Estoy acostumbrada a negociar, pero a negociar con contenidos, sobre contenidos y sobre papeles. Lo vuelvo a decir, me han escuchado los periodistas y las periodistas que me acompañáis con mucha frecuencia, y es que donde hay papeles las barbas se callan, decimos en el derecho.
el resto de consideraciones que cada uno opine, pero yo estoy acostumbrada a negociar con seriedad y a no levantarme nunca de una mesa. Y créame, no me he levantado de esta mesa. Tendrán que explicar a aquellos que decían que no corría peligro la norma lo que ha pasado cuando decidieron votar que no. Gracias. En la línea de la pregunta del compañero, el presidente ha pedido que no se traslade la subida de la inflación a los salarios. Y le quería pedir, la primera semana de enero, la última vez que lo ha dicho, lo venía diciendo en otoño, si se podía posicionar usted en este debate. Y luego le quería preguntar por los ERE. La próxima prórroga vencería el marco actual el 28. Tenemos los nuevos ERE de la reforma laboral. Algunas empresas y sectores están pidiendo mantener los ERE COVID. ¿Cómo lo ve? Si va a haber algún tipo de transitoriedad, que lo están pidiendo también, en cualquier caso. Gracias. A la primera pregunta, el presidente del Gobierno de España lidera la subida del salario mínimo interprofesional en nuestro país y sabe bien que no es el causante de la inflación en España. Como saben también bien ustedes, tiene causas concretas la subida de la inflación en España, singularmente vinculada, como saben, a los precios de la energía y, por cierto, no de manera coyuntural o singular en nuestro país, sino en el conjunto de la Unión Europea. Por tanto, el presidente del Gobierno de España sustancia esto y también sustancia hoy la mesa de diálogo que presidimos desde el Ministerio de Trabajo. Entiendo que usted me está formulando una pregunta en relación a los ERTE y no a los ERE. Sí, entiendo. Bien, como no hace falta, fíjense la dificultad que tenemos de explicación, está claro que es mía, no es necesario prorrogar los ERTE ya, porque el artículo 47 y 47 bis del Estatuto de los Trabajadores ya quedan como una herramienta con carácter estructural para nuestro país. Por tanto, aprovecho la pregunta para decirles a todos los trabajadores y trabajadoras de nuestro país y a todas las empresas que lo necesiten que ya no hay que prorrogar los ERTE. Ya forman parte del Estatuto de los Trabajadores en nuestro país. Y esa herramienta ya es hoy de todos y de todas ellas. Y además con dos peculiaridades, con el mecanismo red, incorporando ERTEs que pueden ser por causa de un sector concreto, pues la automoción, el naval, las químicas, lo que pudiera ser, lo que es la vida ordinaria de las empresas, pero también con carácter cíclico de una crisis, ¿no? Por tanto, aprovecho la ocasión para decirles que no es necesario prorrogar los ERTE porque ya, como no ha decaído esa norma, hoy ya son de la gente de este país. Buenas, vicepresidenta. Soy Eduardo Ortega del Español Invertia. Me voy a salir un poco del carril. Quería preguntarle primero cómo valora el planteamiento fiscal que está presentando ahora mismo la vertiente del Gobierno a la que representa. Es una reforma fiscal bastante agresiva y basada en el planteamiento que tenía Unidas Podemos en 2019, en el programa electoral que se presentó por entonces. También lo digo porque se está presentando en paralelo mientras el equipo de expertos que ha reunido el Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero está trabajando en otra y que no sé si es una manera de presionar a esos expertos o al propio Ministerio de Hacienda. Eso por un lado. Y por el otro quería preguntarle por la próxima huelga de los inspectores de trabajo. Ya se están organizando en asambleas y me toca toca preguntarle si se van a tomar medidas antes de esa huelga, se les va a hacer alguna oferta para que no vayan al paro. Muchísimas gracias. Y le paso con Juan Ferrari, del Economista, que va a hacer la pregunta siguiente. Bueno, perdón. Rápidamente. Primero, una matización. Entiendo que el carácter retroactivo es del 1 de enero, pero por matizarlo. Y segundo, no cabe la posibilidad, si se sube ahora a 1.000 euros, o lo preguntaré de otra manera, el salario medio, en principio, en el 23, no será el que han manejado los expertos. En teoría, habría que actualizarlo. Entonces, a lo mejor habría que dejar, no sé si demasiado dinero para el 23. No sé si esto es una preocupación a la hora de la subida de ahora del 22. Gracias por las dos preguntas. Efectivamente, como conoce bien el informe de expertos, señala esto, y es que tenemos una dificultad para cerciorarnos del cómputo exacto de la subida en el año 2023. Con todo, como he contestado al principio, no sería obstáculo por parte del Ministerio cerrar ambos ejercicios. Pero, como usted conoce bien, justamente
existe esta dificultad. Con todo, la Comisión de Expertos y de Expertas sigue trabajando y lo vamos a hacer siempre con carácter científico y al albur de, de los indicadores económicos que tengamos. Por tanto, le agradezco la pregunta porque señaladamente el informe de expertos es muy claro sobre esta cuestión que usted plantea. La reforma fiscal. Soy vicepresidenta del Gobierno de España y quedo a resultas de lo que disponga el informe del Comité de Expertos que lidera la ministra Montero. Desconozco exactamente, perdónenme, qué se está presentando y, lógicamente, las organizaciones políticas, yo misma, que pertenezco a Unidas Podemos, lógicamente tenemos posición. Pero no confundamos el Gobierno de España con la legítima actuación que tienen todas y cada una de las formaciones políticas. Y restante las siguientes cuestiones, como siempre digo, los trabajadores y las trabajadoras tienen el deber de defender sus derechos, faltaría más que no lo hicieran. Hola, ministra. Raquel Pascual, de 5 días. Son 4, pero muy cortitos, que se pueden responder con un sí o no. Vale. Respecto a la reforma, el Gobierno descarta completamente que cualquier tipo de los recursos que está planteando el PP pueda salir adelante, o sea, los servicios jurídicos del Gobierno, ¿qué opinan al respecto? ¿Habría dimitido usted si la reforma no hubiera salido adelante? Y luego, ¿para cuándo se prevé aprobar en el Consejo de Ministros el salario mínimo? Y ya la última, ¿activará el Gobierno los ERTE coyunturales, o sea, los de crisis previstos para una crisis? Los que requieren la activación por parte del Consejo de Ministros, ¿lo va a activar o no? ¿O cree que ya en las circunstancias pandémicas no lo exigen? Gracias. Gracias, Raquel. Los servicios jurídicos del Gobierno lo tienen claro. Con todo, yo no voy a disponer sobre nada. Lo que sí que digo es que siga gritando la oposición, ¿no? Me parece que esto es lo más relevante, ¿no? En segundo lugar, los hemos visto en acción a la derecha extrema y a la extrema derecha. Sus imágenes, ¿no?, hablaban por sí solas. Cité por la mañana en la sesión plenaria a un gallego y aludí al esperpento. ¿Quién pudiera pensar, ¿no?, que lo que iba a pasar por la tarde-noche iba a ser lo que todos los españoles y las españolas hemos visto? Pues un auténtico vodevil, que siga con el griterío la derecha y la extrema derecha. Pero es muy duro ver a dirigentes políticos que se alegran de la caída de una norma que favorece los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Tendrán que responder ante sus electorados. También tienen hijos e hijas que tienen contratos precarios y también tienen hijos e hijas que sufren algún tipo de enfermedad mental, de depresión, de desánimo, porque no tienen futuro en el mercado de trabajo actual. En segundo lugar, ERTEs, crisis con mecanismo, cuando sean menester, se van a usar. La reforma está en vigor y, por tanto, está desplegando todos sus efectos. Y para eso está, no es pequeña cosa. En relación a la decisión que iba a tomar, yo creo que ya está, he pasado página. Hoy los trabajadores y las trabajadoras tienen seguridad. Ayer pasé por las calles de Madrid y, el sentir de la calle era otro, que no tenía nada que ver con lo que hemos visto el jueves pasado. Y sí que creo que también hay que hacer pedagogía y hay que hacer buena política. Se ha hablado mucho tiempo en este país sobre la buena, la nueva y la vieja política. Yo creo que hay que hablar de buena política. Y, desde luego, lógicamente, si la norma no llega a salir, yo tendría que ser coherente con lo que hago en mi participación en el Gobierno de España. Es lo que me han enseñado y es lo que voy a hacer. Afortunadamente, estoy contenta por los trabajadores y las trabajadoras de mi país. Paso página. Y frente a aquellos que decían que no pasaba nada, que no había riesgos, pues fíjense si existían riesgos y estuviéramos a punto, ¿no?, de dejar caer una de las normas más importantes de la democracia. Pero en política hay que ser coherente, también en sentido adverso. Tendrán que explicar algunas cosas, ¿no? Porque si yo me equivoco, he de tomar medidas, pero si se equivocan los demás, quizás también. Y esto es una forma también de hacer política diferente.
Con todo, más allá de mis deseos personales, que créanme que los tengo, voy a seguir trabajando para mejorar la vida de la gente de mi país. Y en relación al salario mínimo, Raquel, disculpa que me he olvidado que me preguntó. Con prontitud, sí, los convocamos el miércoles ya y con carácter inmediato, sí. Hola, buenos días. Gracias, vicepresidenta. Laura Olías, del diario.es. Le quería preguntar, ha dicho usted que le gustaría un SMI de 1.000 euros. Los sindicatos ambos confirman que la propuesta que se ha puesto sobre la mesa es 996, por lo que le pregunto, si usted quiere 1.000 euros, imagino que los 996 son fruto del acuerdo dentro del Gobierno, y por qué considera que deberían ser 1.000. ¿Por qué quiere que sean 1.000? Gracias. Gracias, Laura, por tu pregunta. El Gobierno tiene una voz única sobre esta materia, créanme. Y hoy, en el carril administrativo, ya van a ver ustedes con papeles la propuesta que se hace. Y aquí lo voy a dejar. No voy a desvelar nunca lo que se habla en una mesa ni por qué se dice lo que se dice en una mesa. Ya lo sabéis, ni lo voy a hacer ahora ni nunca. Pero hablo a través de papeles y ya está, creo que colgado en el canal administrativo, la propuesta que se formula al efecto de recabar todos los informes técnicos y precisos para ese Real Decreto. Gracias.